El texto comienza diciendo, Ele toldot Yehoshua. Literalmente pudiese traducirse como, estas son las toladot de Yehoshua. Vemos que claramente la oración es en plural. Ele toldot. Estas son las toladot. ¿Qué son las toladot? El término toladot es un sustantivo femenino y en su forma conectiva vemos toldot Yehoshua. Esta expresión puede ser traducida de diferentes maneras partiendo de su raíz etimológica. Vav Lamed Dalet. Encontramos, por ejemplo, Yalad, Laledet, dar a luz, engendrar hijos. Y basado en ello, entonces, el término Toladot es traducido como generaciones, en un contexto, claro, genealógico. Ele Toledot, esta expresión es usada en diferentes ocasiones en el Tanaj y usualmente se entiende como esta es la genealogía, aunque el término o la expresión Ele Toledot sea en plural. Una vez que se traduce al español, se transforma en una expresión en singular. Por ejemplo, Toledot Noach, encontramos en la Torá, Toledot Shem, Toledot Ishmael, Toledot Esav, etc. Casi siempre estas expresiones son traducidas como esta es la genealogía de Noach, Shem, Ishmael, etc. Y por ello el texto hebreo que estamos estudiando continúa entonces mencionando a Abraham y a sus descendientes hasta que llega a Yehoshua. Es decir, el contexto de esta expresión es sin duda genealógico. Definitivamente, basados en el contexto, es correcto que el lector comprenda la frase Ele Toledot Yehoshua ben David ben Abraham como este es el registro genealógico de Yehoshua, descendiente de David, descendiente de Abraham. Sin embargo, Toledot también puede significar crónicas, historia, eventos, sucesos. Y siendo esta frase con la que el autor inicia su documento, en donde claramente no solamente menciona a los ancestros de Yehoshua, sino que esencialmente el libro trata sobre su historia, los eventos, los sucesos que tomaron lugar en la vida de Yehoshua, entonces podemos seguramente afirmar que Toldot Yehoshua tiene un significado doble. Doble no solamente para el lector, sino para el autor. Un significado más allá del etimológico. Estamos ante un hebraísmo, una palabra o una expresión que el autor usa con dos significados, la cual funciona inclusive como el título del libro. Toledot Yehoshua no hace referencia únicamente a la genealogía de Yehoshua, sino a las crónicas de Yehoshua, la historia de Yehoshua, los eventos alrededor de la vida de Yehoshua. Y de esta manera, Toledot Yehoshua viene a funcionar también como título para el libro. Un ejemplo de esta comprensión, es decir, de esta percepción del término Toledot con dos significados, como crónicas, historia y también como registro genealógico, un ejemplo lo podemos encontrar claramente en la Torá. Por ejemplo, en Bereshit 6:9 dice el texto: Ele Toledot Noach. Noach tuvo a 3 hijos, continuó el texto diciendo, Shem, Ham y Yafet. La tierra estaba corrupta, llena de violencia, etc. Vemos cómo el texto comienza diciendo Ele Toledot Noach, donde el término Toledot tiene dos significados. Primeramente, un significado genealógico. El texto menciona a los hijos de Noach, pero a su vez el término Toledot hace referencia a las crónicas, a la historia de Noach,
porque el texto continúa enfocándose en los eventos alrededor de la vida de Noaj. De manera que una traducción al español de Ele Toledot debiese ser: estas son las crónicas, en este caso, de Noaj. Así que la frase Toledot Yehoshua, crónicas de Yehoshua o la historia de Yehoshua, funciona como título del libro. Sin embargo, la oración en su forma completa, es decir, Ele Toledot Yehoshua ben David ben Abraham, ha de leerse de la siguiente manera: este es el registro genealógico de Yehoshua, descendiente de David, descendiente de Abraham. La 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 la.